Hmm. A lo largo de mis años como dibujante, me he dado cuenta de que dedicarte a esto es algo sumamente bonito. Dibujar te da muchas experiencias en la vida y también te hace conocer a muchas personas de las cuales pueden volverse muy importantes para ti en el futuro. En el camino puedes seguirte inspirando, ya sea de autores de manga, de cómics o incluso de ilustradores. El arte es un mundo increíble y maravilloso que puede unir personas o demás seres vivos. Pero, ¿alguna vez no te has preguntado, me gustaría conocer más a ese artista? ¿Qué hay detrás de su arte? ¿Qué le inspira? ¿Y cómo es su personalidad? Pues bueno, para esto creé esta sección que se llama Detrás del arte, conociendo al artista. Hola, ¿qué tal? Soy Fabián Palacios. Bienvenidos y bienvenidas de nuevo. En este primer video de esta nueva sección tenemos a una artista muy talentosa que personalmente conozco ya de hace muchos años. No personalmente, ya que ella es de otro país, pero sí en cuanto a su arte y talento. Y que de antemano le agradezco muchísimo por permitirme esta oportunidad de conocerla. No solo yo, también ustedes. Ella es Amy, o mejor conocida en el mundo del arte como Sor Huff. Es modelo, cosplayer y principalmente ilustradora. Actualmente está trabajando junto a su hermana en diseños de nuevos personajes y mercancía que tocan una temática muy bizarra, pero a la vez adorable. Justo la mezcla que para mí es súper atractiva. Y aquí les muestro algunos videos que han subido a TikTok para que puedan conocer más sobre todo este proyecto lleno de creatividad y mucha motivación. Personalmente su arte lo conocí hace años con los fanarts de Jujutsu, para después descubrir más sobre ella. Su arte ha mejorado muchísimo a través del tiempo y es algo que se ha notado últimamente con su nuevo proyecto. Pero bueno, demos paso a las preguntas para que puedas conocer más a Sol Huff. Por cierto, antes de comenzar, las respuestas que me dio Amy van a ser habladas por una inteligencia artificial, tipo Loquendo. Esto más que nada por comodidad de Amy, ya que ella no quiso como tal compartir su voz. Pero bueno, eso no es impedimento para que la podamos conocer aún más. Y bueno, ya, sin nada más que decir, comenzamos. ¿Quién es? Hola. Me conocen por mi nombre de usuario, Solhalf, léase Solar Half, o Amy. Vivo en Estados Unidos y me dedico principalmente a la ilustración digital. ¿Hace cuánto dibujas? Desde pequeña. Mi padre es pintor, así que diría que me inicié en el dibujo desde muy pequeña porque tenía acceso a los materiales. Siempre disfruté dibujando de pequeña, pero solo empecé a considerar seriamente y a perseguir una carrera profesional como artista durante mis últimos años de instituto, al entrar en la universidad. Cursé estudios de arte y actualmente trabajo en el mundo del entretenimiento, concretamente en animación televisiva como diseñadora artista para series de televisión animadas. ¿Quiénes fueron tus influencias o aspiraciones para poderte desarrollar como artista? No puedo identificar influencias específicas. Pero, vi muchas películas de animación en 2D de pequeña, como clásicos de Disney y películas de Ghibli. Y también, jugué mucho a videojuegos. Así que diría que esas dos industrias sin duda me han influenciado e inspirado como artista. ¿Qué es lo que haces para sentirte motivado o inspirado para poder crear? ¿Cómo llega a ti la inspiración? Considero la creación artística una forma profunda de comunicación, que captura la brillantez y las imperfecciones de las experiencias vividas. Para mí,
La inspiración surge de las emociones y reflexiones que estas experiencias, que son únicas y personales para cada individuo, generan. El arte tiene el poder de forjar conexiones profundas a través de la expresión personal, y encuentro inspiración infinita en la creatividad de los demás, su música, películas, literatura y las historias que eligen compartir con el mundo. ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Y qué es lo que no te gusta comer? Siento que mis gustos cambian con el tiempo, así que es difícil decirlo. Me gustaría pensar que no soy exigente con la comida y estoy abierta a nuevas experiencias. Soy un poco golosa y, cuando me apetece un capricho, nunca rechazo un trozo de pastel de chocolate. Imagina que viajas al pasado, con el único motivo de decirle a tu yo más joven un consejo. ¿Qué consejo le dirías o sobre qué le advertirías? Le diría a mi yo más joven que se preocupara menos por lo que los demás piensen de ti. Porque, ¿para qué gastar energía en personas o cosas que no te corresponderán? Canaliza esa energía en construirte para ti misma. ¿Perros o gatos? Amo a todos los animales, no creo que sea justo tener que elegir. Amo tanto a los perros como a los gatos, pero personalmente solo he tenido gatos y me han dicho que mi energía es como la de un gato. Cuéntame una experiencia positiva y una negativa que hayas tenido como artista. Estoy profundamente agradecida por el privilegio de la creación artística. Siempre tengo presente que cada persona vive la vida en circunstancias únicas. Poder expresarme a través del arte es un don que valoro mucho y me esfuerzo por verlo como una fuente continua de positividad. Sin embargo, como artista a menudo uno se convierte en su propio crítico más duro. El reto reside en encontrar el equilibrio, buscando la excelencia y al mismo tiempo abrazando la autenticidad de uno mismo. Es una lección delicada pero invaluable tanto en el arte como en el crecimiento personal. ¿Hay alguna temática que no hayas dibujado? ¿Y qué temáticas nunca dibujarías? Creo que todos tienen derecho a expresarse y la libertad de explorar temas que les resuenen. En definitiva, todo se reduce a la ejecución y al mensaje que transmiten. La voz de un artista tiene un poder enorme. Para mí, la expresión artística nunca debería ser una herramienta para hacer daño. Me esfuerzo por crear obras que inspiren, desafíen y conecten, pero nunca con la intención de herir ni causar dolor. Si no te hubieras dedicado al dibujo, ¿qué estarías haciendo actualmente? A menudo me encuentro reflexionando sobre esta pregunta, probablemente divirtiéndome demasiado imaginando infinitas posibilidades en realidades cuánticas donde soy una persona completamente diferente en un mundo distinto. Sin embargo, en el fondo, me impulsa un profundo deseo de conexión. Siempre me ha atraído la idea del viaje heroico, donde la compasión y el acto de ayudar a los demás son fundamentales. Sin importar el camino, creo que mi propósito seguiría arraigado en crear conexiones significativas y generar un impacto positivo. Consejo para artistas que apenas comienzan dentro del mundo del... Crea sin miedo y abraza tu individualidad sin disculparte. Date la libertad de evolucionar, crecer y explorar nuevas direcciones artísticas. El camino de un artista no está exento de desafíos, pero la persistencia es clave. No te desanimes fácilmente. El arte no se puede forzar. Confía en el proceso y deja que la inspiración te encuentre cuando sea el momento adecuado. Gracias por las preguntas. En verdad me divertí muchísimo respondiéndolas. Hasta pronto. Muchas gracias al artista invitado. Nos vemos pronto. Y bueno, esas fueron las respuestas de Amy. La verdad es una artista sumamente increíble y que con este nuevo proyecto que tiene, le deseo absolutamente lo mejor y toda la suerte del mundo. Ya que no solamente ofrece arte, sino también stickers, accesorios y pines. La verdad es muy bonito todo lo que está llevando a cabo. Les estaré dejando por aquí sus redes sociales y donde puedan encontrar absolutamente todo de ella. Y pues bueno, con esto doy por finalizado este primer video que se titula Detrás del arte, conociendo
al artista. También quiero agradecerle mucho a Ceci, ya que ella desde el inicio siempre ha sido la voz de mis bananenas, así que de verdad le agradezco mucho por el tiempo y por volver a este proyecto, dándole voz a Banamli. Aquí dejo su Instagram por si quieren ir y saludarla. ¿Qué te pareció el video? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Hay que agregarle algo? ¿Falta agregarle algo? Cualquier sugerencia, házmela saber aquí en los comentarios. Regálame un like y suscríbete si quieres ver más contenido en este canal. Pues bueno, no me voy sin antes decirles que si crean algo, háganlo con el corazón, háganlo con el alma, porque el día que no estemos aquí, dejaremos algo para que nos recuerden. Yo soy Fabián, Fabián Palacios, o como ahora me estoy llamando Fabi Vanilla. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.